Aquí vamos a continuar entonces con las materias que hemos estado viendo. Lo último que vimos es cómo se calculaban los parámetros de impedancia, de admitancia, lo que son las redes de dos puertos. Eso es lo que estuvimos viendo anteriormente, ¿cierto? Y ahí habían también algunos ejercicios de ejemplo. Por lo tanto, hoy día vamos a ver el último contenido, que tiene que ver con los parámetros del tipo híbridos. Eso quiere decir una mezcla de lo que es entre Z, lo que es entre la admitancia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo el desarrollo es bastante similar a lo que hemos estado viendo respecto del cálculo de los parámetros de impedancia y el cálculo de los parámetros de admitancia? ¿Ya? Normalmente, ¿cierto? Hay ciertas redes de dos puertos en los cuales estos parámetros Z y la Y o el Y que le llamo yo no existen, ¿cierto? Porque ya hemos visto, por ejemplo, los transformadores ideales, transistores y otro tipo también de ciertos elementos electrónicos. No existen, por lo tanto, también tiene que haber una forma de calcular a través de circuitos equivalentes este tipo de parámetros, ¿cierto? También tratarlos como redes de dos puertos. Dice, es por ello que se presenta la necesidad de realizar otro conjunto de parámetros, que en este caso son los híbridos, ¿eh? Los parámetros del tipo híbrido. Dice, este tercer conjunto de parámetros también se basa en lo que es el trabajo de las corrientes y de los voltajes de entrada y de salida. ¿Ya? Dice, de tal manera se obtiene, por ejemplo, el V1, eso quiere decir el voltaje de entrada a una red de dos puertos, sería igual al... ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, si lo puede desconectar? Sería H11 por I1 más H12 por V2, y la corriente de salida, ¿cierto? Sería el H21 I1 más el H22 V2. ¿Se fijan? Esto serían las fórmulas, digamos, que también se puede transformar matricialmente para poder calcular diferentes parámetros. Aquí tendríamos, ¿cierto? Que B1, la matriz solución B1 y 2, que era lo que teníamos anteriormente acá, en estas ecuaciones, sería la matriz de los parámetros híbridos, por eso es la H de híbrido, que se va a multiplicar por la matriz de I1, B2. ¿Ah? Por lo tanto, aquí tendríamos la matriz H, donde tenemos H11, H12, H21 y H22. Ya vamos a ver cómo se calcula cada uno de estos parámetros. Acordémonos que el primer número es el valor que va en la parte de arriba del cociente y el segundo número es el que va en la parte de abajo del cociente, sean corrientes o sean voltaje, ¿eh? Sean corrientes o sean voltaje. Esa es la forma en la cual vamos a estar procediendo. Bueno, veamos un poquitito, dice los parámetros H, ¿cierto? Dice, se conocen como parámetros híbridos o simplemente parámetros H. Así como anteriormente teníamos los parámetros Z, los parámetros Y o Y, en este caso tenemos los parámetros H. Vamos también a ver que hay unos parámetros que son los parámetros G. Dice, debido a que son combinaciones híbridas de cocientes. Acordémonos que el cociente es una división. ¿Ah? Tenemos un divisor, tenemos un dividendo. Dice, estos resultan muy útiles para describir dispositivos electrónicos, por ejemplo, como son los transistores. ¿Eh? Lo que son los transistores. Acá podemos ver cómo se calcula cada uno de estos parámetros H. H11 sería el voltaje de entrada dividido por la corriente de entrada cuando hacemos el voltaje de salida igual a 0. Eso quiere decir cortocircuitamos. Cortocircuitamos lo que son los terminales de salida. Tenemos el H12,
H12, ¿cierto? Que sería el voltaje de entrada partido por el voltaje de salida. Cuando tenemos abiertos los terminales de entrada, ¿cierto? Eso quiere decir, si están abiertos no hay circulación de corriente, por lo tanto, I1 sería igual a 0. En el caso del H21, ¿cierto? Sería la corriente I2 dividido por la corriente I1, la corriente de salida dividido por la corriente de entrada, ¿cierto? Cuando el voltaje V2 es igual a 0. Eso quiere decir cortocircuitados los terminales de salida, ¿cierto? Del puerto 2. Y tenemos finalmente el H22, que sería la corriente de salida dividido por el voltaje de salida, cuando la corriente de entrada es igual a 0. Eso quiere decir terminales abiertos. ¿Ah? Entonces, ¿qué serían cada uno de estos parámetros? El H11 sería la impedancia de entrada en cortocircuito. El H12 sería la ganancia inversa de tensión, circuito abierto. El H21 sería la ganancia directa de corriente en cortocircuito. Y el H22 sería la admitancia, ¿cierto? De salida. Eso quiere decir corriente dividido por voltaje. Corriente, eso es admitancia, corriente dividido por voltaje. Dice de salida en circuito abierto. ¿Cómo se calculan estos parámetros? El procedimiento, ¿cierto? Es muy similar cuando calculamos los parámetros H a los métodos que hemos utilizado cuando calculamos los parámetros Z o Y. ¿Ah? Es muy similar, eso quiere decir colocar una fuente, cortocircuitar o abrir al otro lado, dependiendo si estamos viendo los valores de corriente o de voltaje. Esa es la lógica con la cual hemos estado procediendo hasta ahora. Sigamos viendo, dice, se aplica una fuente de tensión o de corriente en el puerto apropiado, en el puerto que corresponde. Se pone en cortocircuito o circuito abierto el otro puerto. O sea, en uno de los puertos vamos a colocar una fuente de corriente o de tensión y en el opuesto, en el puerto opuesto, vamos a cortocircuitar los polos. Los vamos a dejar abiertos. ¿Ah? Si los cortocircuitamos, llevamos el voltaje a 0 y si dejamos abierto, llevamos la corriente igual a 0. Dice, dependiendo del parámetro de interés del cual estamos calculando. Obviamente aquí se ocupan lo que son los divisores de corriente, divisores de tensión, ¿cierto? Para poder obtener los diferentes parámetros. Hacer el cociente, la división, ¿cierto? Entre voltaje-corriente, corriente-corriente, voltaje-voltaje. Y de esa manera vamos obteniendo las ganancias, ¿cierto? Ganancias directas o ganancia inversa de corriente o voltaje, ¿cierto? Que serían los parámetros con los cuales vamos trabajando. Esta sería nuestra red equivalente, ¿cierto? Acá tendríamos el H11 que estaría en serie. ¿Eh? Aquí estaría el H22 que estaría en paralelo por la puerta, en la puerta 2. ¿Eh? Y aquí sería el H12 multiplicado por el voltaje 2, que sería el valor de esta fuente de tensión, que sería dependiente, ¿cierto? Es una fuente de tensión dependiente. Y aquí tendríamos una fuente de corriente dependiente, ¿cierto? Que el valor de este sería el H21 por I1. ¿Ah? Se multiplican estos valores y obtenemos el valor de esta fuente de corriente dependiente. Aquí tendríamos una fuente de voltaje dependiente y aquí tendríamos una fuente de corriente dependiente. ¿Eh? Y esa sería la forma en la cual nosotros configuramos, ¿cierto?, nuestra red equivalente, nuestro circuito equivalente. Acá tenemos los otros parámetros que serían los parámetros G. Parámetros G que también son ya del tipo híbrido pero inversos. Dice un conjunto de parámetros muy relacionados con los parámetros H. Son los parámetros G, también llamados híbridos inversos. Dice, se utilizan para describir corrientes y tensiones en los terminales. ¿Ah? Como acá tenemos cuáles son las ecuaciones que se ocupan. Tenemos I1, V2, ¿cierto? G11, V1 más G12, I2. Y aquí el voltaje 2, que sería G21, V1 más G22, I2. Estos podrían ser, ojo, podrían ser valores también
valores, ¿cómo se llama? Complejos, ¿ah? También podrían ser. Y aquí está cómo se trabaja matricialmente, ¿cierto? Cómo se trabaja matricialmente, donde tenemos la matriz G. La matriz G. ¿Cómo se calculan los parámetros G? G11 sería la corriente I1 partido por el voltaje V1 cuando la corriente I2 es igual a 0. Eso quiere decir los terminales del puerto 2 quedan abiertos. Tenemos el G12, que sería, ¿cierto?, la corriente I1 dividido por la corriente I2. Esto sería una ganancia inversa. Cuando el voltaje 1 es igual a 0, eso quiere decir cuando cortocircuitamos el puerto número 1. El G21, ¿cierto?, que sería el voltaje 2 partido por el voltaje 1, que aquí tenemos una ganancia directa de voltaje. Cuando la corriente I2 es igual a 0, eso quiere decir dejamos los terminales del puerto 2 abiertos. Finalmente tenemos el G22, que sería el voltaje 2 partido por I2. Aquí sería una impedancia, obviamente, voltaje partido por corriente, cuando el voltaje 1 es igual a 0. Eso quiere decir cortocircuitar los terminales del puerto número 1. ¿Cómo se denominan estos parámetros híbridos inversos? Dice G11, dice admitancia de entrada. Admitancia porque es la corriente partido por voltaje. Eso sería admitancia en circuito abierto. ¿Por qué? Porque está abierto el terminal 2, ¿cierto? O el puerto 2, mejor dicho. G12, ¿cierto? Que sería el de acá, sería la ganancia inversa de corriente, en cortocircuito porque el puerto 1 quedaría en cortocircuito. ¿Cierto? El G21 sería la ganancia directa de tensión, también en circuito abierto porque el puerto 2 quedaría abierto. Eso significa la corriente I2 es igual a 0. Y tenemos el G22, ¿cierto? Que sería una impedancia de salida. ¿Por qué? Porque está en el puerto 2, V2 e I2. Son los valores del puerto 2. Cuando V1 es igual a 0, eso quiere decir está en cortocircuito la entrada. La entrada la tenemos en cortocircuito. Por lo tanto, aquí tenemos nuestra red equivalente. Aquí tendríamos el G11, estaría en paralelo con la fuente de corriente. Y aquí tendríamos en serie, ¿cierto? Lo que es el G22 en serie con la fuente de tensión, ambas fuentes del tipo dependiente, que se calculan la fuente de corriente como G12 y 2 y la fuente de tensión como G21, B1. Estos serían los parámetros y cómo sería nuestra red o configuración equivalente. Bueno, acá pide determinar los parámetros híbridos. Acá tenemos una resistencia de 2 ohms, una resistencia de 3 ohms, y aquí tenemos de 6 ohms, que estaría en la rama. Este es un circuito tipo T, circuito T, circuito T. Obviamente para calcular los parámetros, ¿cierto? Colocamos fuentes de corriente y cortocircuitamos al otro lado, o colocamos fuentes de tensión y dejamos circuito abierto al otro lado, ¿cierto? Eso serían las formas de ir para obtener los parámetros. Para obtener los parámetros. Veamos la solución, dice, para determinar el H11 y el H21, se pone en cortocircuito el puerto de salida, eso quiere decir el puerto 2, se conecta una fuente de corriente I1 al puerto de entrada, como se indica en la figura 1923A, ¿cierto? Que tendríamos, esta sería la 1923A, fuente de corriente cortocircuitar. Por lo tanto, el V1 sería igual a la corriente I1, ¿cierto? Por el 2 se suma con el paralelo de 3 y 6. El 2, ¿cierto? Se suma con este paralelo para obtener lo que es una, ¿cómo se llama? Una resistencia total, ¿cierto? Que aquí sacamos el paralelo entre estos dos y le sumamos este valor. Eso es lo que estamos haciendo acá. Por lo tanto, nos daría 4 veces la corriente I sub 1. Por lo tanto, el H11, como es B1, que sería 4 I1 partido por I1,
se van, ¿cierto? Se simplifican los valores de I1 y quedaría el H11 como 4 ohms. 4 ohms. Dice, además, de acuerdo a la figura A, ¿cierto? Que es la que estamos viendo acá, esta figura es la A, ¿ya? Se obtiene por la división de corriente, que menos I2 sería igual a I1 menos I2, en este caso, si estuviera considerándose hacia allá la corriente, por eso cuando el sentido de la corriente hacia acá es menos I2, por lo tanto por corriente, divisor de corriente. Por divisor de corriente sería este valor dividido por la suma de las dos, ¿ah? Por el valor de I1, por eso es menos I2, ¿ah? Porque el sentido natural, si la fuente de corriente es hacia arriba, es que tendríamos una corriente acá y tendríamos una corriente hacia allá, ¿cierto? Hacia los terminales. Y por eso en este caso sería menos I2, y explicando la simbología. Por lo tanto, ahí hacemos, ¿cierto? Y resolvemos acá 6 partido por 9, que es lo mismo que 2 tercios. Por lo tanto, el H21, que sería I2, que sería menos este valor, partido por I1, se va I1 con I1 y me quedaría menos 2 tercios, ¿cierto? Menos 2 tercios. Como es corriente partido por corriente, no tiene unidad, no es mos, Siemens, ohm. Queda simplemente un valor escalar. Y eso sería, digamos, el valor de este parámetro híbrido, el 2,1. Sigamos viendo. Dice, para obtener el H12 y el H22 se pone en circuito abierto el puerto de entrada y se conecta una fuente de tensión en lo que son los terminales de salida, que sería, perdón, este de acá. ¿Cierto? Colocamos una fuente de tensión en los terminales, ya del puerto 2, y dejamos circuito abierto acá, por lo tanto la corriente que tenemos acá, ¿cierto? La corriente es 0, por lo tanto no tenemos caída de tensión en esta resistencia, en la de 2 ohms. Por lo tanto, V1 ya sería igual a la caída de tensión que tenemos acá. En la resistencia de 6 ohms. Porque no tenemos caída de tensión en la resistencia de 2 ohms. Por lo tanto, el valor de I2, ¿cierto? Sería igual a V2 partido por 9. V2 partido por 9, por decirlo. O el I2, ¿cierto? Sería 9 partido por V2, dependiendo del valor que queremos calcular. Vamos acá. Ya. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? Que V1 es igual a 6 partido por 9, ya, por V2, 2 tercios de V2, ¿cierto? Porque un divisor de tensión, el que estamos aplicando acá, en este caso es directo. Por lo tanto, el H12 sería V1 partido por V2, ¿cierto? Pero como V2 era 2 tercios, por lo tanto se simplifican los V2 y quedaría como 2 tercios. V2, ya, veamos V2, ¿cierto? Aquí, V2. Este valor de tensión, obviamente, es este valor de corriente por la suma de estas dos. Por la suma de estas dos, que sería 9. Por lo tanto, V2 sería igual a 9 y 2, ¿cierto? Que sería 9 y 2 el valor. Por lo tanto, si nosotros sacamos el H22, que sería I2 partido por V2, nos quedaría un noveno. En este caso, Siemens. Sería Siemens la unidad de medida, porque sería corriente dividido por voltaje, y la unidad de medida sería Siemens, sería una admitancia en este caso. Bueno, esa es la forma. También tenemos los que son los parámetros en transmisión, en líneas de transmisión. Aquí tenemos que V1 sería igual a V2 menos V por I2, y 1 sería igual a CV2 menos D por I2. En los parámetros de transmisión se ocupa mucho lo que son los circuitos. A ver si podemos acá rápidamente ver los circuitos tipo T, circuito tipo pi, que se ocupan en lo que son las líneas de transmisión, que seguramente ustedes los van a ocupar en algún momento dado, ¿cierto? Disculpen, hay un vecino que le gusta gritar mucho.
Este sería un circuito tipo T, ¿cierto? En líneas de transmisión. ¿Ya? Este sería Z medio. Este también sería Z medios. ¿Ya? Y este sería el valor de Y. Este es un circuito T, ya en líneas de transmisión. Desde ahí que yo les explicaba el otro día cómo se ocupa. Y el otro es el circuito pi, que también se ocupa en líneas de transmisión, que tenemos acá, ya. Este sería nuestro circuito tipo pi, que también se ocupa mucho para el desarrollo de cálculo de líneas de transmisión. Aquí tenemos la impedancia. Aquí se ocupa la admitancia media y la admitancia medio, ¿cierto? Aquí tenemos obviamente el voltaje de entrada, ¿ya? Y aquí tenemos voltaje de salida. Y también tenemos corrientes, ¿cierto? Tenemos corrientes acá en nuestros circuitos. Este sería el circuito pi. Circuito pi, ¿cierto? En lo que son las líneas de transmisión, que se ocupa mucho para el desarrollo y cálculo de lo que son los parámetros de líneas de transmisión, ¿cierto? Que ustedes lo más probable es que lo vayan en sistemas eléctricos de potencia, para que lo tengan presente, muy presente. Eso sería, digamos, más o menos el desarrollo de los parámetros de líneas de transmisión. Vamos a seguir viendo una pequeña miradita. Aquí tenemos, ¿cierto?, lo que son los parámetros, ¿cierto? Aquí V1 y 1, aquí tenemos V2 y 2, ¿cierto? Que uno es el inverso del otro para poder desarrollarlo. Como les dije, eso lo van a ver con mayor detenimiento en sistemas eléctricos de potencia. Bueno, lo que tiene que ver con la conexión de las redes, las redes de dos puertos, tenemos diferentes, en paralelo, en cascada, ¿ya? Aquí tenemos cómo se van en serie, cómo se conectan dos redes en serie. Aquí tenemos cómo se conectan dos redes en paralelo. Por lo tanto, tenemos voltajes y corrientes de uno de los puertos, del otro de los puertos y el total del sistema. El total del sistema, que sería la corriente I1, V1 y 2V2, ¿cierto? Y aquí tenemos los parámetros individuales de cada una de las mallas. Esta sería la forma también en la cual se interconectan estas redes de dos puertos. Aplicaciones, dice: la red de dos puertos se usa a menudo para aislar una carga de la excitación de un circuito. Dice, puede representar un amplificador, un filtro o alguna otro tipo de red. Ya veíamos lo que son las líneas de transmisión, una representación de una red de transmisión, donde ahí uno puede ver cómo se van calculando los diferentes parámetros, ¿cierto? De las impedancias, de las admitancias medias. Dice, cuando los dos puertos representan un amplificador, es posible deducir con facilidad, dice, expresiones para la ganancia de tensión, ¿cierto? Y la ganancia de corriente, ganancia de tensión, ganancia de corriente, que son lo que está representado un poquitito acá respecto de lo que son las aplicaciones. Acá tenemos la red de dos puertos, dice amplificador transistorizado con resistencia de fuente y de carga. ¿Se fijan? Aquí tenemos la representación de un sistema híbrido, circuito del tipo híbrido, con fuentes de corriente, fuentes de tensión del tipo dependiente. Líneas de transmisión también, como les mostraba hace un instante. Aquí tenemos fuentes reguladas con diferentes elementos y cómo se van caracterizando. Tenemos un transformador, tenemos rectificadores, filtros y reguladores. Eso sería lo que estaríamos viendo el día de hoy. Espero que haya sido entendible todo lo que estuvimos viendo. Y con esto estamos terminando lo que tiene que ver con la materia de cuadripolo.